Shalom, estudiosos de la Torá, y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio. Con ustedes, su servidor Harold Calvo. Me acompaña el día de hoy nuestro hermano Miguel Forero y nuestro hermano Etzvi Ben Daniel. Bienvenidos, hermanos. Programa especial para los miembros del Club de Patrocinadores. Damos continuación al estudio de la Parashá. El día de hoy vamos a estar compartiendo la Parashá número 3, llamada Lech Lecha. Espero que ahí el hermano Tzvi me corrija cualquier cosita con la pronunciación. Esta parashá súper interesante, hermanos, bellísima. Esta parashá consiste de Génesis capítulo 12, versículo 1 hasta Génesis capítulo 17 al 27. Hermosísima parashá donde vamos a estar viendo ciertos aspectos, tales como el llamamiento de Abraham. Abraham pasa por Egipto. Nos vamos a encontrar a Abraham y a Lot y unos aspectos que ocurren entre ellos. También cómo Abraham interactúa para liberar a Lot. Vemos un personaje que aparece, se introduce, llamado Melquisedec, el cual hemos hablado de él en otros programas. También vemos la promesa que Jehová le hace a Abraham acerca de el hijo prometido, Isaac. Vemos también una intervención de Agar e Ismael, el otro hijo de Abraham, con la sierva de Sara. Y finalmente se nos menciona un poquito acerca de la señal del pacto de Jehová con su siervo Abraham y su descendencia, la cual es la circuncisión misma. Así que pues damos por iniciado el programa, hermanos. Bienvenidos, y la mesa está servida, hermanos. Adelante. Bueno, ¿qué tal todos? ¿Qué tal Harold y Miguel? Va a estar difícil la parashá de hoy mantenernos en el tiempo, me parece, porque hay tanto material. Ya dijimos también en las secciones pasadas cómo la Torá muchas veces abarca una duración o un periodo extremadamente largo de tiempo en el que pasan muchísimas cosas, pero aparecen de manera muy sintáctica en la escritura, ¿sí? Entonces tenemos que imaginarnos todas estas cosas, detenernos a veces y ponernos a pensar todas las circunstancias que rodean a un personaje bíblico o a una situación determinada. Y en el caso de Abraham, también muchísimas cosas le suceden a él. Él va por muchísimas vicisitudes en su vida. Es conocido como el padre de nuestra fe, ¿sí? Porque sabemos que hay un linaje que la parashá anterior había terminado en este linaje que desemboca en Abraham, que es 20 generaciones desde Adán, el primer hombre. Teníamos a Noé, que era 10 generaciones luego, y luego Abraham. Son como estos personajes en la historia que están vinculados en cuanto al linaje genético, pero Abraham es un personaje muy importante desde el punto de vista de el pacto que Dios hace con Abraham de darle la tierra que hoy conocemos como la tierra de Israel, la tierra a la cual Moisés terminó trayendo a estos descendientes de Abraham, que a pesar de que su mujer era estéril y no tenía hijos, le dio hijos como la cantidad de estrellas, era la promesa que le dio. Pero la historia empieza, y lo que me gustaría empezar aquí es, él tiene posesiones, pero él no tiene una tierra, ¿sí? Pues le dice el Todopoderoso, cuando se le aparece, que se vaya de su tierra, ¿okay? Que él vague como un extranjero. Entonces, él se va de su tierra y la historia comienza ahí. Okay, su vida comienza ahí. Una de las cosas principales que me gustaría resaltar es, a veces nosotros tenemos tanta ansiedad de estar haciendo la misión de nuestra vida cuando tenemos 22 años, ¿sí? No sabemos nada y estamos aprendiendo qué es la vida. Abraham más bien es llamado recién cuando tiene 75 años. O sea, lamentablemente las condiciones físicas de la persona promedio a los 75 hoy en día está muy deteriorada, pero
en ese entonces podemos presumir que era muchísimo más vigorosa la condición. Entonces Abraham está dispuesto a ser parte de esta misión. Y me gustaría decir también, y antes de pasarle las palabras, porque te digo, hay tanto y estoy todavía ni en el primer capítulo, pero acá en el capítulo 12 mismo, ¿okay? Primero, este paralelo con Dios sacando a Abraham de su lugar de origen y la presentación de Dios luego que le dice, yo soy tu Dios que te sacó de la tierra de los caldeos. Es casi como un paralelo a la presentación en el monte Sinaí, cuando Dios le dice al pueblo de Israel, yo te saqué de la tierra de Egipto. ¿Sí? Entonces, siempre Dios nos está sacando de un lugar de donde provenimos. ¿Okay? Y el siguiente punto es que Dios se le presenta a Abraham con su nombre. Abraham lo conoce ya con su nombre, a pesar de que hay un verso ahí, luego sacado fuera de contexto, donde dice que Dios le reveló su nombre a Moisés, pero él no fue, lo conocieron antes como Shaddai. No sé si recuerdas ese verso, está en Éxodo, pero por su nombre de Jehová no lo conocían, ¿sí? Pero fíjate esto, en Génesis 12 mismo, dice, apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿A quién le edificó un altar? O sea, al Todopoderoso, por su nombre. Y va a decir, bueno, tal vez se lo dedicó a él, pero todavía no le había dicho su nombre. Ok, el siguiente verso. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, plantó una tienda y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Okay, ya de manera inequívoca, Abraham está haciendo esto. Ya conocía a ese Dios que luego Moisés va a tener esa experiencia con él unas generaciones más tarde, pero Abraham ya conocía a ese Dios de Israel. A mí me gustaría añadir un detalle a todo esto que está diciendo Zvi, que es súper interesante, y es que les quiero aconsejar a todos los lectores, cuando usted se meta en estas historias, suelte su imaginación. O sea, usted necesita, en la medida que va leyendo, recrear en su mente los paisajes, las narraciones, las situaciones, las emociones que se manifiestan allí, porque esa es la manera como nosotros vamos a poder percibir un poco más de lo que simplemente dice el texto. A la vez van a surgir preguntas que son las que nos van a conducir a investigar un poco más y a descubrir más del contenido. Por otro lado, ustedes nos han oído hablar, y hay algunos programas sobre esto, de los libros adicionales que hay que narran sucesos paralelos a esto. Está el caso del libro de los jubileos y el libro de Yashar también, o Hacer, que se mencionan allí en la escritura. Usted los puede ir leyendo de forma paralela si tiene acceso a ellos, porque le van a enriquecer. Ahora no estamos diciendo, obviamente, que esto sustituya la Torá, pero va a ampliar y a complementar las narraciones que tenemos en estos pasajes. En muchos sitios he oído decir que Abraham fue el primer judío. Y tal vez Zvi ha escuchado eso igualmente. Sin embargo, sabemos que Judá vienen varias generaciones después. Entonces no podríamos decir que Abraham es el primer judío, porque él era simplemente el abuelo, el bisabuelo de Judá. Y lo que sí es importante es tener en mente que obviamente él es el que genera toda esta dinastía, llamémoslo así, que da lugar luego al pueblo de Israel. Y de hecho, el llamamiento de Abraham a mí me parece contundente, porque es algo parecido a lo que cada uno de nosotros experimentamos hoy. A nosotros se nos llama a dejar algo. Cuando somos llamados, cuando decidimos seguir a Jehová, tenemos que dejar cosas atrás.
A veces es la cultura, a veces es la familia, a veces son los amigos, el mismo trabajo que no es compatible con lo que nos dice la Torá. Entonces, este llamamiento que experimenta Abraham, probablemente el oyente y yo y ustedes mismos lo hemos experimentado y nos corresponde salir, dar una respuesta a eso. Y esa es la medida que andamos en ese caminar, que vamos a conocer poco a poco más a Jehová. Su revelación va a ser progresiva conforme andamos en ese llamamiento. Y yo creo, hermanos, también que esta parashá nos permite ver cómo el carácter de Abraham va siendo formado en el camino. Aquí hay una serie de emociones que puede uno percibir a través de la narrativa. Vemos que Abraham confía en Jehová a ciegas, pues Jehová al principio le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, a una tierra donde yo te voy a llevar. Pero no le dice de inmediato a dónde es que lo va a llevar. Simplemente salga, confíe. Abraham da ese paso de fe, él se va y ya empezamos a ver los diferentes eventos y acontecimientos que a él le toca vivir. Se nos dice que se le aparece Jehová a Abraham en diferentes ocasiones, como lo mencionaba el hermano Tzvi. Abraham le hace sacrificio, invoca el nombre de Jehová, mencionábamos, ¿verdad? Pero ya por ahí vemos a Abraham interactuando en Egipto con Faraón y ya vemos como que entra en una situación de temor, ¿verdad? Yo lo comprendo. Abraham sigue siendo un hombre de carne y hueso como nosotros, teniendo sus temores, sus preocupaciones. Vemos aquel episodio con Sara, donde él le habla a Sara y le dice, bueno, no diga necesariamente que usted es mi esposa, sino que usted más bien es mi hermana, ¿verdad? Por aquí tengo una notita. ¿Mintió Abraham al decir que Sara era la hermana? No necesariamente, porque vemos incluso en el texto del Génesis que se nos revela que hay una parentela, ¿sí? Hay una cercanía de Sara con Abraham. Entonces, hasta cierto punto puede ser considerada incluso la hermana, pero por circunstancias y por un tema de seguridad del mismo Abraham, él le dice a Sara, ni se le ocurra decir que usted es mi esposa, porque si no, temo por mi vida, ¿verdad? A pesar de que él ya la confianza la está construyendo en Jehová, como les digo, es un proceso que vamos viendo de parte de Abraham. Y otro aspecto que vemos muy, muy interesante, al menos en mi caso personal, es que yo me imaginaba a Abraham. Todavía no hablemos de Abraham, ¿verdad? Sino que de Abraham, me lo imaginaba como un pastorcito, ¿verdad? Con unas ovejas y él cuidando ahí su rebaño y Sara, su mujer, y pobrecito Abraham, ¿verdad? Pero ya a medida que vamos viendo, Abraham se nos dice que era un hombre rico en ganado, en plata, en oro, es un hombre poderoso. Él entra en batalla incluso, él no es así como que hay un simple pastor, no, él es un hombre de armas tomar, tiene que hacer una intervención para ir a ver por su sobrino Lot, recuerdan, ¿verdad? Hay una parte donde Lot está como más adelante, vamos a ver, Lot allá en Sodoma y con ciertos reyes, hay una intervención ahí como militar, entonces ya vemos como una figura de Abraham como tomando esa parte militar, ¿verdad? Vemos la parte de las promesas de Jehová para con Abraham, cuando se le habla de que de él van a surgir multitud de naciones, ¿verdad? Incluso más adelante vamos a ver que él reafirma esa promesa diciéndonos de que de la simiente de Abraham van a salir reyes incluso, ¿sí? Entonces vemos también ya la mención de estas ciudades, Sodoma, Gomorra, lugares donde habitan hombres malos y ya donde vemos esa maldad de parte del hombre, ¿verdad? Entonces les mencionaba cómo Abraham ya tiene una intervención militar y tiene que interceder por Lot a la fuerza, ¿verdad? Para salvarlo de este conflicto civil que está tomando lugar en este sitio en Medio Oriente con todos estos reyes de Sodoma, Gomorra, y por ahí se nos habla de Kedor Laomer, otro rey que estaba como a cargo de toda esta zona. Muy interesante, muchos otros detalles. Podemos continuar contigo, hermano Tzvi, porque si no aquí seguimos hablando y no terminamos.
Bueno, no, sí, el hecho de que Abraham haya sido un hombre que podía ir a la guerra es algo que tenemos que aprender también, como nosotros identificándonos con ese personaje de Abraham y con todos sus desafíos y todas sus pruebas. Y estas son las cosas que forjaron justamente su carácter. Entonces él tenía los criados de su casa y los hombres de batalla que llevó ahí fueron 318. Y con eso pudo perseguir a algunos de estos criminales y rescatar a su sobrino. Entonces eso por un lado. Por el otro lado, quería responderle a lo que Miguel decía antes acerca de si Abraham fue el primer judío, que obviamente no lo sería en el caso de lo que nosotros pensamos como judío de religión judía hoy en día, pero tenemos que tener en cuenta de que la palabra judío en la mente de un judío no es lo mismo que la palabra judío en la mente de un gentil. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos a Pablo, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, diciendo quién es el verdadero judío, ¿okay? Él no está hablando de religión ahí, otra vez. ¿Okay? Está hablando de una condición del corazón, lo que nosotros llamaríamos alguien que nació de nuevo en la doctrina cristiana o alguien que es parte del pueblo de Israel, lo puedes llamar. Para hablar en términos definidos, Abraham en el capítulo 14, y justamente donde aparece todo este incidente con los reyes, es llamado hebreo. ¿Okay? Vino uno de los que escaparon de ese conflicto y lo anunció a Abraham el hebreo. ¿Okay? Hebreo, ibrí, significa, muchas veces traducido, ¿sí? Alguien que cruzó del otro lado. ¿Okay? Él viniendo desde Mesopotamia y cruzando el Éufrates hacia la tierra de Canaán. Y también ibrí es alguien que es descendiente de Eber, que viene de su linaje, de los descendientes de Noé por parte de Shem. ¿Okay? Entonces tenemos a Eber por ese lado también, y por eso también él es llamado un hebreo. Ya para ir avanzando, yo diría, porque el objetivo de esta parashá que estamos haciendo, obviamente no es cubrir todo lo que dice en la escritura. Ese es el objetivo de cada uno, de seguir investigando y leyendo simplemente cosas que tenemos para aportar de lo que hemos aprendido y de lo que nos llama la atención en este momento. Dios le promete a Abraham un hijo, ¿okay? Pero hay un periodo de tiempo que pasa. Ese es también otro tiempo donde digo que nos perdemos esos periodos de duración al estar la Biblia de manera tan sintáctica, porque a Abraham y Sara se les va la paciencia con Dios. ¿Okay? Entonces eso es parte del carácter también, obviamente. Ellos quieren forzar el cumplimiento de esa promesa y tener el hijo por medio de la criada, Agar. Siendo ella una criada, el hijo podía ser el hijo adoptivo de Abraham y Sara. Y Abraham comete acá uno de los peores errores de su vida, que fue cuando escuchó a su mujer. Y después eso le va a costar muchísimo más, porque después viene una de las pruebas más difíciles en la vida de Abraham, que es mandar al hijo, pues escucha a su mujer otra vez. Se mete en problemas y estaba este conflicto de cuando finalmente les nace Yitzhak, ellos tienen que dejar ir a Ismael y Agar, y este es otro incidente que sucede en esta misma parashá en el capítulo 16. Pero esto para ver cómo a veces no es tan recto el camino cuando pensamos, sí, Dios le dijo esto, luego le prometió esto y luego acá se cumplió, todos vivieron felices, y no, suceden muchísimas vicisitudes en el camino.
Y quería traer una cosa más aquí. Hay algo muy famoso en la literatura rabínica medieval que hablan Rashi y Maimónides, que son las 10 pruebas de Abraham. ¿Okay? 10 pruebas principales por las cuales Abraham tuvo que pasar. Y no son las mismas en la cuenta de Rashi y de Maimónides, pero simplemente a título informativo, para tener así títulos que la gente se imagine, pruebas. Y imagínense cada uno de ustedes las pruebas difíciles que tuvimos que pasar en nuestra propia vida. ¿Okay? Y muchos no tuvieron que pasar tantas pruebas difíciles, para ser honestos. ¿Okay? Entonces, también para ponerlo en perspectiva, Abraham se escondió bajo tierra durante 13 años del rey Nimrod, que quería matarlo, dice Rashi. Cosas de estas pueden identificarse también en literatura extrabíblica, como la que recomendaba Miguel. Hay gente que tiene ciertas otras pistas o cosas de tradición que fueron pasadas o cosas que simplemente se llevaron conclusiones. Nimrod arrojó a Abraham a un horno de fuego. Esto me parece que está en el libro de Yasher también. Esto es de Rashi. Dios le ordenó a Abraham que dejara su familia y su tierra natal, lo dijimos. Entonces esta está en la cuenta de Maimónides también. Tan pronto como llegó a la tierra prometida, él se vio obligado a partir por la hambruna. ¿Okay? Esto es cuando él tuvo este incidente con Sara. Los funcionarios del faraón secuestraron a Sara, es otra prueba. Los reyes capturaron a Lot y Abraham tuvo que rescatarlo, otra prueba. Dios le dijo a Abraham que sus descendientes sufrirían bajo 4 regímenes. El matrimonio de Abraham con Agar después de haber perdido la esperanza de que Sara pudiera dar a luz, otra prueba. Dios le ordenó a Abraham que se circuncidara a sí mismo y a su hijo cuando Abraham tenía 99 años, otra prueba. Que muchas cosas de estas van a venir en la siguiente para allá, que va a salir publicada la próxima semana. El rapto de Sara por Abimelech, otra prueba. A Abraham se le ordenó ahuyentar a Ismael y a Agar, a echarlos, a mandarlos al desierto. La muy desagradable orden de echar a Ismael, cuenta también Maimónides. Dios le ordenó a Abraham que sacrificara a Isaac, y esto viene en la próxima para allá. Fue la más grande prueba tal vez, y la 10ª que aparece en esta cuenta. Bueno, wow, lleno de verdad pruebas de Abraham y siendo él llamado el amigo de Jehová, ¿sí? No hay otro personaje en las escrituras, como nos habla el libro de Isaías, que Jehová le llama su amigo a Abraham, ¿verdad? Entonces, en medio de todo esto, en medio de ser su amigo, es probado por Jehová y sale avante, ¿verdad? Yo me pongo en los zapatos de Abraham y digo, wow, complicado. Sí, dentro de esta parashá se menciona también el asunto de Lot, que es bien importante, ¿no? Lot vino con Abraham. Cuando Dios le dijo que saliera, se trae a Lot, y parece que este es otro inconveniente que él tiene que arrastrar a lo largo de su vida, porque precisamente es por Lot que se ve envuelto en aquel conflicto militar que ustedes ya mencionaron. Pero quiero resaltar el asunto de Lot en particular, porque esta es una persona que, a pesar de haber estado cerca de Abraham y de haber podido mirar cómo era la relación de él con Jehová, él tomó una decisión diferente y opta por lo material. Cuando los pastores de los dos tienen conflictos, entonces Lot decide apartarse de su tío, irse a aquella región que parecía muy fértil, muy fructífera, se aleja de él y termina colocando sus tiendas hasta el lugar de Sodoma y Gomorra. Lo que nos lleva posteriormente a lo que fue el juicio de Dios sobre aquella nación, y que posteriormente va a traer otra serie de dificultades al mismo pueblo de Israel, a los mismos descendientes de Abraham. Entonces, mi punto es, mire, todas las decisiones que nosotros tomamos siempre van a tener efectos. No hay tal cosa como que, no, eso yo voy a tomar esta opción y de alguna manera salgo adelante. No. Los problemas que tenemos en la juventud generalmente se deben a que no calibramos, no evaluamos los efectos que eso puede tener.
una pareja de muchachos se van y se acuestan sin evaluar que, oiga, la chica puede quedar embarazada, al quedar embarazada ya no puede seguir sus estudios, etcétera, etcétera, porque no evaluamos. Pero eventualmente podemos seguirlo haciendo toda la vida. Este fue el caso de Lot. Él eligió mal, las consecuencias no las midió y lo alcanzaron y fueron terribles, no solo para él, sino también para los descendientes de Abraham. Hermanos, tal vez ya llegando al final de ese programa, rescato otro par de aspectos. En esta parashá se nos hace mención acerca de los límites de la promesa de Jehová para con Abraham con respecto a la tierra, ¿verdad? Jehová le dice a Abraham, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, ¿verdad? Estamos viendo si viéramos un mapa, pues estamos hablando de un tamaño de tierra bastante considerable. Y el otro aspecto que les quería comentar es el de, después de que Jehová habla con Abraham y le dice, mira los cielos, cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Justo después de eso se nos dice que creyó Abraham a Jehová y esto le fue contado por justicia. Me llama mucho la atención esa cómo la escritura nos hace esa mención de el tan solo haber creído. Jehová lo ve lo cuenta a él como un hombre justo. Entonces creo, hermanos, que esta parashá pero solo para redondear ese pensamiento tan bueno, porque ese es un muy buen versículo, Harold, la palabra ahí para creer, ¿okay? Está relacionada con la palabra amén, ¿okay? De emuná. ¿Te acuerdas? El famoso blog que fue viral de la palabra emuná. Tal vez toco ese tema ahí también, no me acuerdo. Pero el tema es que la fe o creer en el pensamiento hebraico, ¿okay? Se puede ver en la carta de Santiago, ¿okay? Como muéstrame la fe por medio de tus obras. Entonces, el hecho de que Abraham haya creído, él ya había dejado todo lo que tenía, ¿okay? Él ya se había enfrentado a muchísimas pruebas para probar esa fe. No es que de golpe él estaba viviendo su vida carnal, pero creía y le fue contado por justicia, ¿okay? Entonces, a tener en cuenta esto también. Qué buenísimo ese aporte de hermano Tzvi. Nos invita a tomar esa acción y tal como Abraham, como lo dices tú, salió de la tierra, pasó por todas estas pruebas, tomó acción al final del camino. Entonces, bueno, hermanos, creo que ahora sí llegamos al final de esta parashá. Nuevamente, Génesis 12:1 a Génesis 17:27. Les invitamos, hermanos, a sumergirse en las escrituras y poder escudriñarlas y poder dejarse formar el carácter, así como padre Abraham, ¿verdad? Que de su vida, cuántas cosas no aprendemos, ¿verdad? Es ilimitado la cantidad de lecciones que aprendemos en esta parashá. Muchas gracias de nuevo, hermanos, por acompañarnos. Los esperamos hasta la próxima. Hermano Miguel, muchas gracias. Hermano Tzvi, qué bendición poder compartir con ustedes y esperamos esta